Bien, buenas noches. Disculpen la pequeña tardanza, hemos estado preparando documentación de última hora para una moción que, como bien saben ustedes, vamos a incluir al final del orden del día sobre el tema de casas nuevas. Dicho eso, comenzamos la sesión convocada para hoy de la sesión ordinaria de pleno, en la que en la parte, se ve muy mal la fotocopia, en la parte resolutiva, la aprobación de los borradores de la acta de dos sesiones, la del día 1 del 10 y la del día 15 del 11. ¿Alguna cuestión con respecto al acta? Pues el siguiente punto del orden del día es el expediente 1560/2021, la propuesta de adhesión a la Asociación de los Paisajes del Olivar en Andalucía, Patrimonio Mundial. En este punto tenemos que establecer, digamos, una serie de acuerdos, ya en su día lo explicamos, es la continuación del trabajo que veníamos desde hace tiempo realizando. Concretamente, desde el 23 de marzo del 2018, donde el Ayuntamiento de Marmolejo acordaba sumarse a la solicitud para conseguir la declaración del paisaje del olivar de Andalucía como Patrimonio Mundial. Es una estrategia que se está llevando a cabo a nivel andaluz, a nivel provincial, y nosotros, en nuestro caso, hay una parte del término municipal, en concreto, y si me equivoco que me corrija el concejal de Patrimonio, el Cortijo de Sijano, la zona aquella, y por lo tanto formamos parte o queremos formar parte de esa iniciativa con la que se impulse la declaración del paisaje del olivar de Andalucía como Patrimonio Mundial. Evidentemente eso sería una ventaja para todo el mundo y sobre todo para los pueblos que tengan parte del término o elementos peculiares incluidos dentro de ese proyecto que se ha hecho, donde se solicita pues que determinados, repito, elementos o determinadas zonas formen parte de ese paisaje del olivar con el objetivo de ser declarado Patrimonio Mundial. Pues bien, eso lo hicimos el 23 de marzo del 2018, luego el 28 de mayo se publica el Estatuto de la Asociación de los Paisajes del Olivar, ya se conforma y ya se le da esa entidad a través de esos estatutos, y nosotros lo que pretendemos ahora es, primero, aprobar a los estatutos que regulan esa asociación de los paisajes del olivar de Andalucía, Patrimonio Mundial, conforme al texto que obra en el expediente, etcétera, etcétera. Segundo, aprobar o reiterar, en este caso sería la adhesión del Ayuntamiento a esa asociación, teniendo en cuenta esos estatutos, y, como siempre, nombrar como representante del Ayuntamiento de Marmolejo a los colegiados de esta asociación al que os habla don Manuel Lozano Garrido, en su calidad de alcalde presidente del Ayuntamiento, o una persona en quien delegue. Es simplemente eso, ya lo comentamos en el 2018, lo vimos en la comisión informativa. Si quieren ustedes alguna aclaración o alguna duda, intervención al respecto, pues pasamos a la votación de este punto. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Los dos siguientes puntos, el siguiente punto, el número 3, es un punto también muy sencillo de trámite. Es la modificación del texto, la rectificación en este caso del convenio colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de Marmolejo para los años 22-25. Hay una parte que nos piden que rectifiquemos, concretamente en su artículo 15, en el último párrafo, donde debemos rectificar o añadir, literalmente, entre comillas, que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo para personas con discapacidad según la legislación vigente. Nosotros, como saben ustedes, el otro día explicamos, lo habíamos incluido con otro desarrollo, con otro texto diferente, y nos piden que sea concretamente así, que en la oferta de empleo público se reservará un cupo para personas con discapacidad según la legislación vigente. Simplemente aprobar esa pequeña modificación. ¿Alguna pregunta? Pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Ahora sí, el punto número 4 y el punto número 5, independientemente de que los votemos de manera individual, voy a explicarlos tal y como hice la comisión informativa conjuntamente. De lo que se trata es de una modificación del régimen de fiscalización de los actos que el equipo de gobierno, el alcalde, los concejales de la corporación llevan a cabo en cuanto a los gastos y en cuanto a los ingresos. Básicamente, según el Real Decreto 424/2017, se regula el régimen jurídico del control interno de la entidad del sector público y permite hacer una serie de modificaciones, lo estoy explicando lo más sencillamente posible,
para establecer unos criterios a la hora de ser fiscalizados cualquier acción en torno al gasto o en torno al ingreso. Eso dice que tiene que ser a instancia del alcalde y informado por la intervención. Decimos que ha sido a instancia del interventor e informado por el interventor. Y el alcalde, pues siguiendo esos criterios, porque son lógicos y sensatos, pues trae a este pleno esa propuesta. ¿En qué consiste la propuesta? Básicamente en los gastos y en los ingresos, en el punto 4 y 5, se trata de lo mismo. De que la fiscalización con respecto a los gastos se produzca en dos fases, en dos intervalos. Una, fiscalización limitada previa de requisitos básicos, que se llama, limitada antes de y sobre unos requisitos básicos. Yo creo que en la propia frase lo dice, que esos requisitos básicos que previamente hay que tener en cuenta para fiscalizar, ¿cuáles son? Pues que el órgano que ejecuta el gasto, que ordena el gasto, sea el competente, que exista crédito suficiente y adecuado y suficiente, que haya una aprobación previa de ese gasto, evidentemente, y algunos rasgos generales que entrarían en esa primera fase de fiscalización limitada previa de requisitos básicos, como explico. Habrá una segunda fase denominada control financiero, donde se fiscalizará plenamente determinados expedientes que a criterio del interventor se establezca. Con el tema de los ingresos, básicamente de lo que se trata es de que el interventor fiscalice el ingreso cuando firme los documentos contables, cuando el interventor o el equipo del interventor tome razón de ese ingreso. Sería una fase únicamente en la que de esa toma de razón se produzca la fiscalización y tanto en la parte de los gastos como en la parte de los ingresos, lo que se pretende con esto es, evidentemente, más agilidad a la hora de tramitar expedientes, más eficiencia también a la hora de tramitar los expedientes y, evidentemente, también pues, que haya un control más riguroso y que no entorpezca la gestión. De manera que, una vez que se desarrolle con el equipo de intervención, tesorería, etcétera, etcétera, y el propio interventor ese trabajo de fiscalización, se vaya mejorando, depurando y estableciendo una serie de criterios que, bueno, que hay que decir que están más que establecidos y claros en la ley, pero que algunas veces, por el tiempo que ha pasado a lo largo de la historia con otras praxis totalmente diferentes a las que se deberían de haber aplicado, pues bueno, cuesta trabajo pues adaptar la administración. Es verdad que en esta administración, el Ayuntamiento de Marmolejo ha dado pasos de gigante en torno a ese cumplimiento del procedimiento y, por lo tanto, podemos garantizar que con este sistema de fiscalización se mejora ostensiblemente todas esas cuestiones que a todos nos preocupan, que es hacer las cosas lo mejor y con la mayor efectividad posible. ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado bien explicado, señor interventor? ¿Quiere usted añadir algo? Pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? Del primer punto, que sería adopción del acuerdo de régimen de fiscalización para limitada requisitos básicos para el gasto. Y votos a favor para la adopción del acuerdo de régimen de fiscalización de derechos e ingresos mediante toma de razón y control posterior. ¿Votos a favor? Pues ambos puntos, señor secretario, son aprobados por unanimidad. Y el siguiente punto del orden del día, bueno, que lo podemos denominar como quizá el más importante. Yo siempre lo he dicho cada vez que hemos hablado de presupuesto. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2022. Nuevamente, y no por decirlo muchas veces tiene que perder importancia, traemos un presupuesto en tiempo y forma. Eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque eso nos ha permitido desde el principio ir trabajando con una seguridad y con una claridad, tanto los ingresos como los gastos, que han propiciado que, por ejemplo, esta tarde, repasando con el interventor por algunas cuestiones del presupuesto para que no se nos escapara nada, coincidíamos los dos en que hay cuestiones que son ya mecánicas. El otro día yo decía que eran estructurales. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros desde el principio hemos procurado y lo hemos conseguido que el presupuesto esté preparado en el momento en el que tendría que estar preparado, que eso es en el mes de octubre, noviembre, para que una vez que se someta a debate, una vez que se someta al control de los grupos de la oposición, una vez que se someta a la votación, a la aprobación en el Pleno, se publique con el tiempo suficiente como para que a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio entre en vigor. Eso lo hemos hecho desde el principio, digo, lo hemos conseguido y esa ha sido, digamos, la forma en la que hemos actuado a la hora de aprobar lo que es la correcta, la que marca la ley y la más conveniente. Pero en el fondo también hemos sido escrupulosos.
hemos sido escrupulosos en cuanto a la previsión de los gastos y en cuanto a la previsión, sobre todo, de los ingresos. De manera que nunca hemos hecho trampa al solitario, porque nos la estaríamos haciendo a nosotros mismos. Eso me han escuchado ustedes decirlo en muchísimas ocasiones. De manera que lo primero que hemos depurado desde el principio, y ahora es más fácil, aunque sigue siendo complicado, pero al principio era una cuestión leonina, establecer exactamente esa depuración de gastos y esa depuración de ingresos. ¿Por qué? Porque en el 2015 este sistema de fiscalización que hoy mejoramos o que hoy matizamos no existía, o se hacía de una manera un poco más aturrullada. También el desorden en la propia estructura presupuestaria del Ayuntamiento. Les recuerdo que en el 2015 veníamos con un presupuesto prorrogado del 2012, si no me equivoco, y por lo tanto pues aquello era un poco dar palos de ciego. Después de muchas horas de trabajo, pues se consiguió ir depurando poco a poco aquello que se entiende que pueden ser aproximaciones de cara a los datos que tenemos que meter en el presupuesto, que siempre ya el presupuesto por sí mismo es una aproximación. Pues imagínense ustedes, con los datos que teníamos, pues intentábamos acertar lo máximo posible en esa aproximación de la aproximación. Conseguimos establecer unos criterios, sobre todo en cuanto a los ingresos, bastante razonables y sobre todo bastante reales, que nos permitieron que en el ejercicio siguiente pudiéramos rectificar aquellas desviaciones que había habido, independientemente de que los padrones se tengan que incluir al 100%, y luego se ejecute lo que se tenga que ejecutar, pero había determinados ingresos que, bueno, que no sabíamos si eran no reales, sino que se pudieran volver a repetir o no, y que deberíamos de tener en cuenta, ¿no? Y por lo tanto, anduvimos en aquel momento quizás un poco más cautos para quedarnos cortos en vez de pasarnos y complicar más o empeorar la situación que había con los pagos pendientes de aplicación, con la deuda, etcétera, etcétera. Pues bueno, ese es el origen. Eso pasó en su día. Como esa forma y ese fondo lo hemos venido manteniendo a lo largo de los últimos 6 años, que es lo que lleva este equipo de gobierno funcionando, y llevo de alcalde, pues conseguimos que todo aquello que al principio dudábamos si se podía ejecutar en cuanto al ingreso y que se debía ejecutar en cuanto al gasto era seguro o no, ahora sí podemos decir, también con ese margen que el presupuesto te permite, establecer o decir que prácticamente se convierte en un elemento estructural. Cogemos y depuramos, como bien digo, los ingresos que tiene el Ayuntamiento. Los tenemos claros, lo hemos depurado, somos sinceros con nosotros mismos, somos lo más realistas posible y sabemos que el Ayuntamiento por sí solo es capaz de generar en torno a 6 millones de euros. Siempre pongo el mismo ejemplo y redondeo. En este caso concreto, el presupuesto es de 6.261.000 euros. El año pasado fue de 6.400.000, llegó a 6,5 millones. En alguna ocasión creo que hemos estado en torno a los 5.900.000, 6 millones de euros. El Ayuntamiento por sí solo es capaz de generar 6 millones de euros. Pues aplicamos la prelación de pagos que establece la ley, que son los préstamos, lo primero que hay que pagar, nómina de seguridad sociales y luego algo que se llama obligaciones de ejercicios cerrados, que en nuestro caso, como a principios del mes de enero se paga todo aquello que se ha incorporado con su ADO del ejercicio anterior, no hay que tener ninguna partida concreta para atender eso. Hemos incorporado nosotros determinadas cuestiones, repito, que son o que hemos procurado que sean estructurales y que forman parte de ese reparto inicial que se hace. El mantenimiento de los servicios básicos, algunos derechos y algunos privilegios que tienen los ciudadanos, que es una cuestión política que pretendemos que sigan manteniendo, mantenimiento de parques públicos, recogida de basura, limpieza viaria, servicio de agua, alguna cuestión también que hay de recaudación con el servicio provincial, todas aquellas cuestiones, temas de balneario, todas aquellas cuestiones que son temas de camino, que son fijas todos los años, que pretendemos que sean fijas, eso no ha lugar, no hay debate sobre eso, internamente me refiero. Las metemos dentro de las posibilidades que el presupuesto establece. ¿Qué pasa? En este caso concreto, este presupuesto, por ejemplo, tiene que recoger 400.000 euros de préstamo. El año pasado solamente recogimos 20.000 porque estamos en carencia. ¿Supone eso un problema para las cuentas municipales? No. ¿Por qué digo que no y con tanta seguridad? Porque ya en su día el Ayuntamiento pagó más de 1 millón de euros de préstamo. Tuvo que recoger en el presupuesto más de 1 millón de euros de préstamo. Y la situación en la que estaba el Ayuntamiento en ese momento era totalmente diferente, mucho más desastrosa. Ahora, con solvencia, podemos decir que atendemos esos 400.000 euros. Por lo tanto, forma parte ese dato de la prelación de pago. Condiciona, evidentemente, el resto
de elementos que hay en esa prelación o en esos elementos estructurales que hemos establecido, pero que también somos capaces de corregir. Por ejemplo, había una serie de cuestiones que hemos modificado algunas pequeñas partidas de cuestiones que ya se habían ejecutado, que no vamos a volver a ejecutar este año y que han sido capaces de solventar esa diferencia, sin que ningún servicio se haya visto mermado, sin que ningún derecho se haya visto mermado y sin que ninguna cuestión estructural se haya visto tampoco afectada. Además, evidentemente, de no subir los impuestos, de congelar los impuestos en este caso, de congelar las tasas y de seguir manteniendo, por ejemplo, en suspenso la ordenanza de apertura de establecimientos. Cualquier empresa que se abra, se cree en Marmolejo, que afortunadamente cada vez son más, no tiene que pagar la licencia de apertura. La ocupación de la vía pública con mesas y sillas en las terrazas sigue también en suspenso. La publicidad y la difusión en los medios locales y en las campañas que hacemos exteriores de publicidad también sigue en suspenso, etcétera, etcétera. O sea, conseguimos que, administrando bien el dinero, seamos capaces de mantener el mismo nivel. Hay que renunciar a algunas cuestiones, pero son cuestiones que ya en su momento hemos ido previendo de alguna manera, que hemos ejecutado este año para no tener que ejecutar el año que viene, que durante el 2021 hemos puesto en marcha para que en el 2022 nos pille preparado y no tengamos que carecer de ella. Hemos hecho una pequeña reforma de la casa este año, porque el año que viene teníamos que empezar a pagar el préstamo y ya no podíamos hacer la reforma. Pues este año que estábamos más desahogados lo hemos hecho. Básicamente eso es lo que hemos hecho. Por lo tanto, destacando esa congelación de tasas, destacando esa congelación de impuestos, destacando que siguen suspendidas todas esas ordenanzas que he explicado, para el ejercicio 2022 planteamos un presupuesto de 6.261.032,90 céntimos de euros para el ejercicio 2022. Teniendo en cuenta ese préstamo que les decía, de en torno a 400.000 euros, hay un bloque bastante importante en lo que se refiere al mantenimiento de edificios e instalaciones municipales. Es importante ese mantenimiento, ese asentamiento constante y continuo de las instalaciones municipales para que en un momento dado no tengamos el problema de tener que acometer una inversión demasiado potente que nos desequilibre el presupuesto en algún sitio. Evidentemente, el tiempo, la obsolescencia, el hecho de que se demanden otros servicios diferentes, pues eso también te corrige a la hora de estos presupuestos. Nosotros, sin ir más lejos, hemos hecho una pequeña reforma en el edificio que hay junto a la policía local y al juzgado para poner allí la guardería temporera, porque, bueno, pues un edificio que cumple con todos los requisitos, era necesario, más amplitud, más seguridad, etcétera, etcétera. Y ya hicimos una reforma bastante potente de la guardería. En su día la tuvimos en cuenta y nos condicionó el COVID. Acuérdense ustedes que expliqué que era una cuestión de fomentar la economía local y en esta ocasión pues una decisión que hemos podido tomar, bueno, por esos remanentes, por ese exceso de dinero que hay a la hora de ejecutar que nos ha permitido, pues bueno, tomar esa decisión y crear esa infraestructura que evidentemente se mantendrá y se seguirá usando pues para determinados servicios. Algo que se incorpora a ese catálogo y algo que se incorpora a esa necesidad de mantenimiento, para que no se quede nada tan viejo, tan sin mirar, tan sin restaurar, que al final se convierta en un problema. El polígono industrial, que ahora quiero hacer un pequeño paréntesis y hablar de servicios garantizados, los servicios, cualquier servicio que cualquier vecino o vecina en este pueblo se le esté prestando, esté disfrutando o tenga necesidad de ellos, siguen. Yo diría que no solamente mantenidos, sino que reforzados. Reforzados por el mero hecho de la fortaleza económica que el Ayuntamiento poco a poco, muy incipientemente, va adquiriendo, pero también porque hay algunas partidas que, igual que he dicho, que en otras hemos tocado o hemos bajado o hemos renunciado a hacer la inversión doblemente, hemos reforzado en este caso en cuanto a los derechos. Los caminos, el arreglo de los caminos, eso también es una de las cuestiones estructurales y, sobre todo, todas aquellas necesidades que los vecinos a lo largo del año van planteando, pues que se van recogiendo también en ese proyecto de presupuestos para que desde una partida u otra se le puedan ir dando respuesta. Hay cuestiones que los vecinos nos demandan y hay cuestiones que tenemos que atender y que vamos incorporando poco a poco al presupuesto. La parte importante, esa parte de infraestructura y de mantenimiento, y digo importante porque es una de las que más absorbe del presupuesto, pues yo creo que hay que destacar que muchos proyectos del ejercicio 2021, que estoy buscando precisamente el papel. ¿Cuál es? Aquí, perdón.
muchos proyectos del ejercicio 2021 van a acabar de ejecutarse en lo poquito que queda de año y otros muchos se van a incorporar también a la ejecución durante el ejercicio 2022. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tienen reflejo en el presupuesto. En esos 6.261.000 euros hay que tener en cuenta, por ejemplo, sin ir más lejos, el PEMUS, aquellas subvenciones que pedimos para la calle San Julián, la calle Hospital, la calle Juan de la Rosa, la avenida del Barco, Antonio Alcalá y San Antonio. Tenemos 2 concedidas, se están elaborando los proyectos, están elaborados y se van a licitar. Evidentemente, no van a tener repercusión económica en el presupuesto del ejercicio 22 porque ya en el ejercicio 2021 se dotó la parte correspondiente para que fueran suficientemente financiados, porque les recuerdo que venían el 80% del Ministerio y el 20% que tenía que poner el Ayuntamiento. Hay algunas contrataciones que están pendientes también, repito, de ejecutarse, por ejemplo, el arreglo de la envolvente de la residencia o el proyecto de residencia que hay en la avenida de la Estación, del barrio Sierra Morena, al lado de la Plaza de la Campiña. La envolvente se va a arreglar, una limpieza integral, se va a hacer un adesentamiento que ya le tocaba, pues estamos a punto de finalizar los trámites de la memoria y el contrato. Un camino que hemos conseguido con los desagües para hormigonarlo en San Julián también está a punto de empezar, si no, ya está contratado, está terminándose la contratación para finales de este año, primeros del que viene. En fin, una serie de inversiones que van a tener reflejo físicamente en las calles, en los caminos, en las plazas de Marmolejo durante el año que viene, pero que no van a tener, económicamente hablando, el reflejo en el presupuesto. Si a eso le sumamos el desarrollo normal que debe ser del ejercicio 2022, podremos incorporar a esos 6 millones de euros que decía al principio, en torno a otros 2 millones y medio, 3 millones y algo de gestión de subvenciones del equipo de gobierno. De manera que venimos liquidando en marzo. Siempre el ejercicio se liquida en el primer trimestre del ejercicio siguiente al que se desarrolla, unos 9 millones de euros. 6 que el Ayuntamiento es capaz de conseguir y 3, en números redondos, tanto una cantidad como otra, que el equipo de gobierno, subvenciones de la Junta, de la Diputación y del Gobierno, pues se consigue. Se consiguen subvenciones, y yo siempre lo he dicho, porque se valoran bien, se piden bien, se ejecutan bien y se justifican bien. Eso es importantísimo y más hoy en día. Antes las cosas se hacían de una manera y se justificaban de una manera en todos sitios, y ahora está todo mucho más escrupuloso y afortunadamente tenemos un gran equipo de trabajadores y trabajadoras en el Ayuntamiento pues que consiguen pues, que todo eso, desde todos los niveles, se vaya consiguiendo que vaya todo perfecto y que prácticamente no hayamos tenido que devolver ni un duro de subvenciones, sino que al contrario consigamos muchas subvenciones y seamos capaces de ejecutarlas y desarrollarlas. Hasta el punto que, por ejemplo, o bien de lo que se va a incorporar del 21, o bien lo que el 22 nos va a proveer, pues tenemos una obra de 120.000 euros en la calle y la iglesia, que está el proyecto terminándose y que vamos a reunirnos con los vecinos para comentarle y ver con ellos alguna opinión. El tramo primero de la calle Ortirada, que está muy mal, ya por fin han terminado el proyecto, que es que había ahí unos problemas porque hay conducciones de Telefónica, hay un transformador también que ha complicado el estudio y por eso hemos tardado un poco más. A primeros de año iniciaremos la licitación para ese tramo arreglarlo y dejarlo perfecto. La calle Hospital y la calle San Julián, que están los proyectos, se van a licitar y está la financiación. Vamos a asfaltar a lo largo del ejercicio 2022 las 3 calles del polígono industrial, primera, segunda y tercera fase, para incorporarlo a ese reasfaltado que ha hecho la Junta de Andalucía de la antigua J513, de la entrada de la avenida de la Estación. Se suma a la rotonda que ha hecho el Ayuntamiento y queda un pequeño trozo en torno a la rotonda de las Fuentes que asfaltar, que se ha comprometido el delegado de la Junta de Andalucía y siempre han cumplido en que a primeros de año, los primeros meses, se asfalte ese trozo. De manera que el objetivo es que estén los 2 polígonos industriales unidos, que estén organizados al tráfico con esas 2 rotondas, con la salida que se ha hecho de la parte alta del polígono Las Calañas al carril de Lentos. Se va a incorporar también un pequeño acceso para los agricultores del camino, no sé cómo se llama la zona esa, que hay por detrás del Val y del Salón de Boda del Gato, etcétera, etcétera, que no pueden acceder desde la rotonda. Se le va a hacer un acceso un poco más adelante de la rotonda,
lo haremos con nocturnidad y alevosía porque hay que retirarse más metros todavía de la rotonda, pero bueno, tenemos la solución ahí planteada desde el principio. Se van a mejorar ambas rotondas, una se va a terminar con un elemento que está diseñando el arquitecto y la de las Fuentes se va a mejorar para que, bueno, pues todo ese complejo industrial que tenemos ahí, al final signifique, por lo que ahora después comentaremos, un generador de oportunidades y de riqueza. Se van a asfaltar también barrios, vamos a continuar con el asfaltado de barrios, terminaremos el año con el asfaltado del barrio El Huevo y parte o casi toda el barrio de Sierra Morena, digo casi toda porque hay algunas calles que también y no hay que asfaltarlas. El año que viene haremos 1 de mayo, por ejemplo, haremos algún barrio más, pero sobre todo 1 de mayo, que lo tenemos también en el presupuesto. Haremos una pequeña reforma también en la lonja del mercado, donde vamos a intentar, qué es lo que queda ya por reformar, reformamos el mercado por dentro, arreglamos el tema de los aparcamientos y queda la lonja, que le vamos también a hacer una pequeña inversión, la plaza de Belén, vamos a continuar. Si se dan cuenta, durante los 2 últimos años venimos, ahora estamos en la Plaza España, hemos estado en el Paseo de la Libertad, lo hicimos en el Parque Pablo Iglesias, también en la Plaza de la Antípoda vamos a hacer una pequeña actuación a 1 de año con hormigón y vamos a hacer también una reforma integral de la Plaza de Belén. El aserado de la A420, la salida de la carretera Andújar, también lo vamos a, en fin, a arreglar todo, que hay muchísimos desperfectos, el tema de los alcorques, algunos bancos que se van a colocar, se va a mejorar el alumbrado ostensiblemente también de toda esa avenida, etcétera, etcétera. Algunos caminos que tiene Rafa Valdivia también en cartera por ahí para arreglar, con el doble tratamiento, con Sahorra, etcétera, etcétera. El área recreativa de la Fuente del Pilar, en el Pilar ahí se va a establecer, ya lo comenté en su día, un área recreativa, ahí se va a colocar el parque canino y desde ahí se podrá conectar con la pasarela, que ya tenemos el proyecto y el dinero, que conectará, digamos, el casco urbano con el polígono sin tener que tocar la carretera, que eso con el... Yo es que el polígono es que sueño con el balneario, ¿vale? Conectará el casco urbano con el balneario para que nadie tenga que bajar a la carretera. Además, eso no hay nada más que pasar cualquier día de primavera o verano por allí y hay un tráfico de gente, de peatones, terrible. A la misma vez, el margen izquierdo, conforme bajamos del bulevar, que es lo que queda por arreglar, también se hará un proyecto de reparación, por llamarlo de alguna manera, o un reformado completo, que será similar al que se ha hecho en el margen derecho. Bastante parecido a lo que está diseñando el arquitecto. Vamos también a dotar el centro del pueblo de aparcamiento. Tenemos el proyecto del cuartel viejo para recuperarlo y habilitar allí unos 30 o 40 aparcamientos que pueden salir. Estamos intentando también hacernos con alguna propiedad más para que el centro, que es de lo que puede carecer, tenga esa necesidad, esa bolsa de aparcamientos tan necesaria y estamos trabajando. También está recogido, lo pueden ver, en el proyecto de presupuesto. Los parques infantiles también. Independientemente de que estamos estudiando con Resurja, uno de los servicios que presta, ha ampliado la cartera de servicios. Resurja ya no se limita solamente a recoger la basura, sino que hace muchas cosas más. También los tenemos, iba a decir contratados, los tenemos consorciados para el tema de la limpieza viaria. Hay muchísimas aplicaciones más y una de ellas que es muy interesante es la conservación y el mantenimiento de los parques infantiles, con su correspondiente certificado de homologación, COE, de estos que hay que se necesitan para cuestiones de seguro, etcétera, etcétera, y un mantenimiento, hacen un plan de choque y luego un mantenimiento específico. Eso estamos trabajando Rafa y yo con ellos para ver exactamente cuáles son los números de eso. Hemos dejado algún cajón desastre por aquí por el presupuesto, por si acaso, pero no obstante nosotros vamos a continuar con el planteamiento que teníamos. Cuantos más parques arreglados le demos, en caso de que haya que dárselos para el mantenimiento y la conservación, a Resurja, más barato será. Por lo tanto, el parque de la Plaza Virgen de la Cabeza también está presupuestado, el parque de Belén también está presupuestado, el de la Plaza de España, que está también en la plaza bastante avanzada, ya le queda poco, también está presupuestado, y el del Paseo de la Libertad estamos intentando también encajarlo económicamente para que poco a poco todos los parques se cambien y se homologuen. Y luego, pues si hay que pasarle el mantenimiento, la conservación a Resurja, si lo vemos conveniente, lo discutiremos, lo debatiremos, evidentemente aquí en este pleno, pues así lo haremos. Decía que se terminará, también lo he dicho antes, el asfalto de la Rotonda de las Fuentes, que eso será de la Junta de Andalucía, eso no será dinero que pase por aquí. Y 2 proyectos importantes también en torno al deporte en Marmolejo. Hicimos ya en los últimos años una reparación muy importante en el pabellón, el techo, que eso era un mal endémico que tenía esa instalación y que conseguimos arreglar, se mejoraron servicios, se mejoró, en fin, y ahora le toca el campo de fútbol. Ya le ha tocado la pista, hemos conseguido también
con fondos propios que ha sido, bueno, pues ahorrar de aquí y de allí, poder hacer la pista de atletismo que ya está completamente terminada y a disposición de todo el mundo. Además, es un gustazo ver a la gente allí. Ayer mismo fueron los usuarios del taller ocupacional, ayer o anteayer, con gente del Club de Atletismo de Feni, y aquello era una maravilla ver en esas instalaciones, pues, en fin, que usuarios de todo tipo, vecinos y vecinas de Marmolejo, en definitiva, hacen uso de ellas. El césped hace falta. El Útica, que quiere ascender a primera y competir contra el Real Madrid, pues necesita un campo acorde, ¿no? Y ya hemos conseguido de la Junta de Andalucía una subvención 75-15, ¿cómo era aquello? 75-25, ¿no? 85-15, 70-30. Luego ya lo aclaramos, está concretamente la partida también metida ahí. De manera que entre la Junta de Andalucía, que pone el 70, y el Ayuntamiento, que pone el 30, se puede cambiar el césped, que tiene eso ya por un porrón de años y además que está muy mal, ¿vale? Se necesita, pues ya no solamente por el Útica, que evidentemente también, que quiero destacar, pues bueno, que después de la pandemia, después de las circunstancias, yo le decía el otro día al entrenador Arroyes, porque han ganado, el último partido lo empataron y el anterior lo ganaron, y llevaban toda la temporada sin ganar. Y yo le dije, cuando se puso nervioso, que ya el Útica había ganado, en el momento en el que el primer partido sacó gente a jugar al campo, porque era muy complicado, no han sido todos los equipos los que han podido arrancar. Por lo tanto, el Útica de Marmolejo ha sido capaz de arrancar y ahora pues les vamos a poner un césped para ellos, para las escuelas deportivas, que evidentemente también están garantizadas para que todos los niños puedan hacer deporte, federado o no federado, con calidad y con garantía. Y además, también en el campo de fútbol vamos a cambiar los focos. Yo creo que se va a alegrar mucha gente de esto, pero sobre todo el que todavía a día de hoy es tesorero accidental, Juan Ignacio, porque siempre recuerdo yo que estaba obsesionado con lo que podían gastar los focos del campo de fútbol, y es verdad, como ha estado pendiente de las cuentas durante muchos años, siempre me lo decía y siempre lo he oído, el gasto que suponía pues esa cantidad de focos de esa manera en el campo de fútbol, que era evidentemente necesario. Afortunadamente hay nueva tecnología, tenemos dinero y lo vamos a poder emplear ahí en una licitación que saldrá también a primero de año para cambiar todos los focos y ya de paso, pues el cable que robaron en su día, pues reponerlo, y en vez de poner los cables esos gordos que había, pues eso por lo visto, según dicen los técnicos, ahora hacen falta unos cables más chicos, que es más barato, y bueno, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues lo cambiamos. La promoción del municipio también tiene una partida muy importante, porque eso es fundamental, no solamente por el ayuntamiento y por la corporación, sino por el desarrollo general de Marmolejo, en plan turístico, en plan empresarial, etcétera, etcétera, el mantenimiento de los caminos. Y algo que siempre me gusta recalcar y que lo he dicho a lo largo de esta intervención, los servicios que están garantizados, que nos damos cuenta de que los tenemos cuando los perdemos. Se pasa un año, se pasan 2, se pasan 3 y creemos que es algo que nunca va a faltar. Cuando llegan tiempos de crisis, cuando llegan malos momentos, ya ha pasado Marmolejo por esa etapa, nos damos cuenta que todos esos servicios están en riesgo, por las circunstancias, por la administración, por la voluntad política. Por lo tanto, esos servicios hay que destacar que en este presupuesto tienen, evidentemente, no solamente una estabilización, sino un reforzamiento. Repito, como he dicho antes, porque sí es verdad que toda esa, no solamente ayuda, cualquier servicio, cualquier cosa que el ayuntamiento preste a cualquier vecino, cualquier servicio, está garantizado, y no solamente eso, sino que ampliamos la cartera. Y con respecto al polígono industrial, y ya termino, es un capítulo muy importante también dentro del presupuesto, sobre todo lo referente a los remanentes de tesorería. Saben ustedes que las reglas de gasto están en suspenso y, por lo tanto, se puede gastar el dinero que antes se debería de echar a amortizar deuda en otras cuestiones, llámese financieramente sostenibles o de necesidad del municipio. El proyecto del polígono industrial es algo que hemos hablado y debatido aquí, afortunadamente en buena lid, en las 2 últimas legislaturas, porque todos hemos entendido que era una cuestión capital para el municipio. Sabíamos que eso era el elemento fundamental para la generación de empleo y riqueza. Aquello que decíamos que lo que se había convertido a lo largo de los últimos años en una generación de problemas, en un constante generador de problemas para el ayuntamiento, teníamos que esforzarnos para convertirlo en un constante generador de oportunidades para el Ayuntamiento de Marmolejo y para los vecinos. ¿Qué hemos hecho a lo largo de todos estos años? Aquel convenio famoso que estamos financiando entre la Diputación y el Ayuntamiento de Marmolejo, que se consiguió firmar con Endesa y que ha tenido un trámite, y que está teniendo todavía un trámite de años.
Pues algo que se puede tardar 6 años o 7 años en hacer, nosotros hemos conseguido reducir los plazos, pero por mucho que hemos conseguido reducirlo, el tiempo es el tiempo, y las cosas de Palacio, aunque en este Palacio van lo más rápidamente posible, en otros palacios no van todo lo rápido que nosotros quisiéramos. Sea como sea, sirva de consuelo que hemos conseguido acortar muchísimos plazos, mucho, en la autorización ambiental, en la declaración de utilidad pública, en todas las fases que ha habido. Y eso ha sido fruto de la complicidad de las diferentes administraciones, la Diputación, la Junta de Andalucía, las diferentes etapas, con los gobiernos del PSOE, con el gobierno del Partido Popular y este Ayuntamiento, sobre todo desde el 2015, que empezamos a trabajar creyéndonos eso, creyendo lo que he dicho, que eso era el futuro de Marmolejo. Y por lo tanto conseguimos que el otro día llegó ya por fin la carta donde desde, y estoy hablando de memoria, me la he dejado encima de la mesa, desde el 14 de febrero San Valentín hasta el 24 o el 25 de febrero, se van a celebrar reuniones en este salón de plenos, creo que lo hemos puesto a disposición de la Junta de Andalucía y de Endesa, para que se celebren las reuniones con todos los propietarios del término municipal de Marmolejo, que se van a ver afectados o bien por la línea de los cables que pasan, o bien por los postes, que son postes pequeños, que no son cosas de estas como la de la subestación, que son postes pequeños, para la firma de las actas previas, ¿vale? Y en Andújar se hará lo mismo paralelamente día arriba, día abajo, por los propietarios de Andújar. Son 16 kilómetros de línea que vienen desde la subestación de Andújar hasta Marmolejo. Tenemos las celdas que las llaman los de Endesa, los técnicos, reservadas, el acopio del material hecho, el proyecto definido, la dirección de obra, el dinero de las expropiaciones, todo eso está pagado, preparado, almacenado, y lo que queda es que una vez que pasen esos días de febrero, primeros días de marzo creo que hay algunos que entran dentro de los de Andújar, se puedan poner automáticamente postes ya desde Andújar hasta aquí o desde aquí hasta Andújar para que llegue toda la potencia, el 100% de la potencia que ese polígono requiere para muchísimos, muchísimos años. Se tardarán unos 4 o 5 meses en ejecutar esa obra. Quiero decir con esto que lo más difícil ya ha pasado. Ya lo que queda es disfrutar de ver cómo poco a poco van llegando los postes aquí. Seguramente que si tenemos algo de suerte, no garantizo nada, antes de final de año se puedan poner algunos postes en algunos permisos que se han conseguido en los últimos meses. Pero sea como sea, la fecha es el 1 de marzo, cuando se va a comenzar la obra. ¿Estaría con eso solucionado el polígono industrial? No. Esto es una quimera que este alcalde tiene que padecer, por eso yo lo que le digo a mis compañeros, digo, quiero ver el polígono terminado, quiero plantear las cuestiones de otra manera, por eso tengo más que claro que en el 2023 me voy a presentar a las elecciones, y lo he dicho a mis compañeros, lo he dicho en el partido, que si lo estiman conveniente, y los vecinos así también lo pretenden, del 2023 al 27 seguiré siendo alcalde para ver cómo ese polígono florece, porque hemos conseguido esa tierra yelma que no servía para nada, hemos conseguido prepararla, poco a poco estamos a punto de conseguir abonarla para que sea un generador de empleo, un generador de riqueza y un generador de oportunidades, que es la obligación de este ayuntamiento, para que luego la iniciativa privada, pues con estas medidas de que las tasas por la apertura de establecimientos, la baja fiscalidad que hay en el municipio y ese terreno que ponemos a disposición, florezcan y generen. Por lo tanto, se verán esos postes a lo largo del año y esa quimera que decía, de la que hablaba, es la adaptación de la línea interior. Claro, eso se hizo cuando se hizo, y aquello, pues cuando aquello se tenía que poner un huevo, pues resulta que ahora lo que hay que poner es una castaña, ¿no?, como dicen los abuelos. Y ahora resulta que hay que hacer una modificación, que ya está el proyecto prácticamente terminado. El viernes tenemos una reunión con la empresa que hemos buscado para que nos haga el proyecto de la adaptación. Le daremos los últimos retoques. Enero, febrero, lo meteremos en Endesa. Endesa le tiene que dar el visto bueno según su código técnico. Posteriormente lo mandaremos a Industria. Algo le ha caído a la delegada del Gobierno conmigo, porque es la que depende de Industria, y eso es machaque continuo. Hasta ahora se está portando excelentemente bien, para que le den el visto bueno al proyecto. Una vez que le den el visto bueno al proyecto, podremos contratar, licitar otros 2 o 3 meses para la licitación, de manera que mayo, junio, se empiece la obra interior, con la intención de que mes arriba, mes abajo coincidan, confluyan los dos elementos, la línea y la obra interior, y se pueda decir que ya está el polígono terminado, a falta de poder buscar dinero, que no renuncio a hacerlo a lo largo del año que viene, de cambiar las luminarias para ponerlas con LED también, porque el otro polígono las tiene ya con LED y ese pues todavía no, también lo intentaremos buscar, eso están en torno a los 80 o 90.000 euros según unos presupuestos que nos han pasado. ¿Cuánto vale la adaptación de la línea interior? Hemos dicho que la línea grande, la luz grande, vale 2 millones de euros, cuesta 2 millones de euros, que ya lo tenemos sufragado y casi pagado,
y eso pues estará en 300, 400.000 euros, por ahí andan las estimaciones que nos están planteando. ¿Tenemos dinero para eso? Sí. ¿Está en este presupuesto? No. ¿De dónde va a salir? De los remanentes de tesorería, gracias a esa suspensión de las reglas de gasto y gracias a que, y enlazo con lo que decía al principio, desde el principio hemos hecho las cosas con la mejor de las intenciones, con mesura, con sentido común, para que al final eso que se convertía en 3.600.000 euros, si no recuerdo mal, de pagos pendientes de aplicación, aquello desaparezca y se pueda convertir poco a poco en un remanente positivo de en torno a medio millón de euros que tenemos, ¿no, Jesús? Y eso va a posibilitar que se pueda hacer eso. Dicho eso, afortunadamente hay empresas que preguntan por el polígono. Y evidentemente, ya lo he dicho en muchas ocasiones, lo reitero, el precio nunca, nunca, nunca es, ni ha sido, ni va a ser un problema para que nadie se instale en Marmolejo, el precio del terreno. Porque el Ayuntamiento, como institución, ha renunciado a que el polígono industrial sirva directamente, indirectamente evidentemente lo es, como fuente de financiación de este presupuesto, de estas necesidades que tenemos. Quiero decir que donde antes se vendían las parcelas 72, 80, 80 y tantos euros, evidentemente eso no lo vamos a pedir, pero es que estamos estableciendo también unos márgenes más que razonables. Si a eso le añadimos todas esas iniciativas que intentan fomentar o generar ese caldo de cultivo, nos podemos llevar en el medio plazo, corto medio plazo, sorpresas agradables. Hay empresas que ya se están instalando. Ayer tuvimos la suerte de poder inaugurar una gasolinera, la Q8, que por cierto le doy la enhorabuena y las gracias a la familia Argel por la iniciativa y por apostar por Marmolejo. Ionity, que también están, que son las empresas estas que han montado allí unos cargadores de coches eléctricos, que también están haciendo las actas de replanteo para terminar el proyecto y poder presentar la licencia. El proyecto aquel que llevamos también varios años anunciando de una empresa de distribución de alimentos que tiene 4 naves y 3 parcelas, también está para los primeros meses del año que viene. Ya tiene el proyecto presentado, tiene la licencia pegada, está a punto de empezar, es cuestión de financiación. La Almazara, en fin, determinadas cuestiones que hacen pues que veamos el futuro de Marmolejo, pues yo creo que con un atisbo de esperanza importante, a pesar de que caímos en este ayuntamiento, llegamos a este ayuntamiento todavía cuando había una crisis terrible y estaba esto hecho pues, unos zorros en todos los sentidos, y les recuerdo que estamos pasando por una crisis económica, una crisis sanitaria que ha desembocado en una crisis económica y que las cosas tampoco están siendo fáciles. Son fáciles y sencillas porque hay un trabajo constante de un equipo de gobierno, porque hay un trabajo constante de una corporación, y ustedes también forman parte de eso, porque hay un trabajo constante de trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento, comprometidos con la institución, comprometidos con los vecinos y vecinas de este pueblo, y que al final todos esos elementos vienen a sumarse a esa voluntad de mejorar, a esa voluntad de que tengamos todo un futuro mejor que tiene cualquier vecino y vecina de Marmolejo. Ese proyecto del que siempre hablo, en el que todo el mundo se tiene que sentir implicado, yo creo que está demostrando que el sentido común y el esfuerzo común dan como resultado pues que tengamos que decir, lo primero, que lo que nos equivoquemos, evidentemente estamos dispuestos a rectificarlo, que donde no lleguemos, evidentemente estamos dispuestos a llegar, pero que también, gracias a todos los que acabo de nombrar, estamos en una posición importante a la hora de aprovechar oportunidades para Marmolejo. El turismo en Marmolejo no es lo que era, la industria en Marmolejo o las posibilidades de industria no es lo que era, la economía del ayuntamiento no es lo que era, la consolidación de los servicios, de los derechos básicos y fundamentales de nuestros vecinos no es lo que era, y por lo tanto yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos, aunque no satisfechos, porque hay mucho trabajo todavía por hacer, de lo que hemos conseguido hasta ahora. Fruto de todo ese esfuerzo es el que hoy podamos presentar este proyecto de presupuesto con total garantía de que el gasto es, que el ingreso es el que es y el gasto es el que sostiene, digamos, de alguna manera todos aquellos planteamientos y compromisos que se adquirieron pues, en el programa electoral, que es el contrato que nosotros firmamos con los ciudadanos de este pueblo, en el que evidentemente hay un partido político que se presenta, hay un partido político que sustenta el cargo o el gobierno, pero que a la misma vez, y les recuerdo las palabras que transcribo en la memoria de alcaldía, que está al principio,
donde se dice: dicho lo anterior, reitero, como en tantas ocasiones, que es responsabilidad del equipo de Gobierno marcar las pautas a seguir en la planificación diaria. Pero no menos responsable es el conjunto de la corporación, en tanto en cuanto se nos ha encomendado a todos y a todas la administración de los intereses generales de nuestro municipio. Les digo que orgulloso, pero no satisfecho, así que este es el proyecto. Queda todavía 1 año y medio de legislatura, tenemos que seguir trabajando, luego rendiremos cuenta ante los ciudadanos y le haremos unas nuevas propuestas, le plantearemos otro nuevo contrato, pero sea como sea, ahora el presupuesto del ejercicio 2022 es lo que está encima de la mesa y es lo que someto a su consideración y votación. Muchísimas gracias. ¿Alguna intervención al respecto sobre el proyecto? ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia que quieran ustedes hacer? Lo he intentado explicar lo más claro posible, no he querido entrar en determinadas cuestiones técnicas, pero sí he querido trasladar la filosofía o el espíritu, más que la filosofía, del proyecto de presupuesto. Lo vamos a ejecutar pues desde ese compromiso de contar siempre con la opinión de la oposición, de los partidos políticos y también, como no podía ser de otra manera, con la perspectiva de mejorar el futuro de Marmolejo. Lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues se aprueba el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2022. Muchas gracias. Y pasamos al punto de asuntos urgentes. En el punto de asuntos urgentes, lo primero que hay que hacer, señora secretaria, entiendo que es justificar el porqué. Ha habido acontecimientos que hay que poner de manifiesto con respecto a las gestiones que estamos haciendo en la defensa del complejo molinar hidroeléctrico de Casas Nuevas en el término municipal de Marmolejo, la presa de Casas Nuevas. Ya pasamos por pleno con el consenso, con la unanimidad de todos los partidos políticos, un cuerpo de moción que se trasladó a las diferentes administraciones que estaban implicadas en esto, donde nos comprometimos a hacer una serie de gestiones y donde hemos conseguido pues, bueno, desarrollar parte de esas gestiones, donde nos hemos reunido con Endesa en varias ocasiones. Nos hemos reunido también con Confederación Hidrográfica. En varias ocasiones hemos hablado con el propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y hemos tenido también una reunión con él y con Endesa a 3 bandas, donde hemos establecido una serie de criterios. Ahora Rafa Valdivia dará algún detalle más sobre el tema, porque está trabajando directamente conmigo en ello. Pero sí quiero dejar claro que esta corporación, los 3 partidos políticos que aquí representamos a la ciudad de Marmolejo, estamos rotundamente en contra de que se tire la presa de Casas Nuevas. ¿Por qué? Porque hay varios intereses que afectan directamente a Marmolejo y a sus vecinos y vecinas. Evidentemente los riegos, evidentemente el patrimonio, el valor patrimonial que tiene aquello, el valor medioambiental, etcétera, etcétera. Hay que también tener en cuenta los problemas que causa la presa tal y como está. Evidentemente esto no se trata de si se quede así y eso es lo mejor, no. Se trata de que se quede, de que se arregle, de que se mejore y de que se tenga en cuenta que se pueda seguir regando, que no tengan ningún perjuicio las comunidades regantes, las que hay y las que puedan acogerse también a futuros planteamientos, que se tenga en cuenta ese valor arquitectónico que tiene, de la historia de nuestro pueblo, y que se tenga en cuenta también ese valor medioambiental. Dicho eso, no solamente basta con hacer este gesto político que hoy reiteramos con respecto al que hicimos hace poco más de un mes, sino que no nos vamos a estar quietos. Vamos a seguir trabajando conjuntamente, el PSOE, el Partido Popular y Ciudadanos, para que esto siga estando donde tiene que estar. Pero de una manera organizada, de una manera ordenada, de una manera formal, no como pollo sin cabeza, sino con los mecanismos que establece la ley que hay para eso, con la legitimidad que tienen las instituciones. Esto es un ayuntamiento, estamos legitimados y obligados a defender los intereses generales de nuestros ciudadanos. Desde el consenso que consiguen los 3 grupos políticos, tenemos que poner encima de la mesa de manera formal esa defensa a ultranza de la presa de Casas Nuevas. Dicho eso, ahora le paso la palabra al señor Valdivia para que explique algunos detalles con respecto a lo que se está haciendo y lo que se puede hacer. Usted tiene la palabra, señor Valdivia. Gracias, señor presidente. Bueno, pues prácticamente lo ha dicho todo el alcalde.
Desde el 20 de septiembre que recibimos por registro de entrada esa orden de demolición o esa propuesta de demolición integral del complejo de Casas Nuevas por parte de Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, pues como sabéis, nos pusimos manos a la obra y bueno, el primer aspecto era saber de dónde venía esa propuesta y por qué estaba motivada. El motivo de la demolición de la presa de Casas Nuevas pues venía conllevado a raíz de la extinción del aprovechamiento hidroeléctrico de la presa. Lógicamente, ese aprovechamiento pues lleva en torno a 40 años sin funcionar y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y me consta que el resto de confederaciones también, a través del Ministerio, pues está caducando y extinguiendo todas aquellas concesiones antiguas pues que suponen un estorbo y que están en desuso en los cauces de los ríos. Cada vez más vemos el tema de las inundaciones que provocan, la suciedad de los ríos, etc. Esa extinción del aprovechamiento hidroeléctrico conlleva en averiguar qué va a ocurrir con las instalaciones de ese aprovechamiento. Y ellos pues optaron por la vía de la demolición, para que no haya ningún tipo de impedimento en el cauce del río Guadalquivir y demás. Sí lo contemplan, claro, el valor patrimonial que tienen en concreto esta presa, puesto que piden informes tanto a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, que lo pone de manifiesto y además le impide la demolición de esos elementos previamente catalogados de forma general, como son las señas, que estamos hablando que la primera referencia escrita es del siglo XV, o sea que estamos hablando del elemento patrimonial quizás más antiguo con el Castillo de la Aragonesa que tiene Marmolejo, más antiguo, más importante, y además de gran influencia a nivel territorial, no solo local. Pero ya en sí la presa que se construyó se empezó a construir a finales del siglo XIX y se puso en marcha a principios del XX, pues ya en sí también tiene un alto valor patrimonial, la central, y un valor arquitectónico. Entonces, eso se lo puso de manifiesto la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, como hemos visto en los informes que después nos han hecho llegar. Pero ellos, lógicamente, también hay otros condicionantes medioambientales, como he dicho, y es que aquello pues supone una ruptura en la flora y fauna del río, concretamente en los peces, porque puesto que es una barrera, está claro. El abandono de la presa supone también pues que se depositen sedimentos agua arriba, lo que ocasiona que en cuanto llueve un poco más de la cuenta empiece a almacenar agua y provoque las inundaciones que todos sabemos que se pueden provocar en el poblado de San Julián y en las tierras de campiña adyacentes, y bueno, pues una serie de problemas también de tipo medioambiental que por Confederación pues también tiene en cuenta. ¿Qué es lo primero que hicimos? Pues lo primero que hicimos fue la moción, para que efectivamente todos los grupos políticos nos manifestásemos en contra de esa postura de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y por supuesto en contra de perder uno de los elementos patrimoniales más importantes de Marmolejo, que estábamos convencidos de su primera hora que no se iba a poder demoler. Pero bueno, hay que trabajarlo. Entonces se hizo esa moción a los pocos días, que se aprobó aquí en este pleno también por urgencia. Faltó la señora López por motivos irremediables, entonces hemos considerado, el alcalde así también lo consideró, que la moción se tenía que traer de nuevo, actualizada, y que estuviésemos representados todos los grupos políticos para pues representar la oposición política a esa demolición. A partir de ahí, pues también trabajamos de nuevo, enviamos a la Delegación de Cultura, porque esa era una de las soluciones, que si incoaba expediente de bien de interés cultural, lógicamente todo esto se quedaría paralizado hasta que se resolviera ese expediente de Vic, y eso nos daría a nosotros un balón de oxígeno para poder seguir trabajando. Entonces mandamos una carta a la Delegación de Cultura, ya la habíamos enviado, como sabéis, en otras ocasiones, que no tuvimos respuesta entonces, pero
A raíz de esta última carta que le enviamos el 23 de noviembre de 2021, nos respondieron hace una semana escasamente que sí habían abierto expediente, con lo cual ya están estudiando el expediente de Vic en la Consejería de Cultura. Eso es una gran noticia. Y por otro lado, pues lógicamente, pues nos fuimos a la prensa. Gracias al equipo de comunicación que tiene el ayuntamiento, se hizo una nota de prensa y se mandó todos los argumentarios para que saliese en prensa y que esto pues se hiciera ruido y se hicieran eco pues todas las asociaciones patrimoniales y de todo el estilo que hay en torno a esto. Tuvimos una reunión con Endesa primero. Endesa sabe que tiene que gastarse el dinero, de alguna u otra forma, que es la titular del inmueble, del complejo. Entonces, si no se lo gasta en demolición, pues se lo gastan en consolidación y puesta en valor. Aparte de dar respuesta a todos esos condicionantes medioambientales que he dicho que ponían como traba este complejo. Tuvimos una reunión, el alcalde y yo, en el que nos presentaron el proyecto que ellos iban a presentar como alegaciones a Confederación. El proyecto nos pareció muy bien, es un proyecto, ellos han contratado una ingeniería, es un proyecto que lo hicieron rápido para dar respuesta. Nosotros contestamos dentro de los 10 días hábiles de alegaciones que nos marcaron. Ellos contestaron un poco más tarde, pero solicitaron una ampliación. Pues hicieron un proyecto pues que a nosotros en principio nos pareció bien, porque lo que trata es poner en valor el complejo, por supuesto preservar los elementos patrimoniales más importantes como son la seña y la central, y luego hacerlo accesible e incluso preparado para que allí aquello se convierta en un museo del aprovechamiento hidráulico a lo largo del río Guadalquivir, ya que es casi el único exponente en todo el curso del río Guadalquivir que tiene una muestra del aprovechamiento hidráulico de su agua de más de 500 años, entonces aparte de que el sitio en sí es espectacular. Pues el dinero que ellos tenían pensado gastarse en la demolición, que es un dinero bastante importante, no solo la demolición, sino luego también la restauración de toda aquella zona, pues han pensado en gastárselo en eso, en la puesta en valor, en la reforma y la contestación de esos requisitos medioambientales, pues mediante la construcción de escalas de peces, el dragado agua arriba de todos los sedimentos que se han ido depositando a lo largo de los últimos 50 años y la restauración medioambiental de toda la zona. Posteriormente a eso, a los pocos días, pues tuvimos una reunión con Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con el presidente de la Confederación, con don Joaquín Páez, y el comisario de agua. En esa reunión ellos ya habían recibido el proyecto de Endesa, ya habían recibido nuestra moción, habían recibido nuestras alegaciones, ya sabían nuestra rotunda oposición a la demolición y estaban abiertos a hablar sobre la solución del complejo. Y nos garantizaron que la preservación de los elementos patrimoniales estaba garantizada. Pero que lo que cabía ahora era, como he dicho, la extinción del aprovechamiento hidroeléctrico. Eso ya no lo salvan y, lógicamente, lleva 40 años sin utilizarse y ellos, por política, déficit de cuenca y otros motivos técnicos, pues el aprovechamiento hidroeléctrico se tenía que extinguir. En eso nosotros no tenemos alegaciones alguna y que después de eso pues entraríamos a valorar la puesta en valor y conservación del complejo de Casas Nuevas con el proyecto de Endesa. Entonces se formará pues una mesa de trabajo y valoraremos esa propuesta más técnicamente. Hay que valorar muchos aspectos de esa propuesta en el sentido que a ver cómo afecta o no a los elementos patrimoniales, porque claro, allí lo poco que toque o pueda tocar pues puede afectar a ciertas formas. En fin, hay un equipo de técnicos, ingenieros de caminos, en concreto, compañeros que han hecho el estudio y saben evidentemente de lo que hablan, y en eso se va a trabajar. De la reunión salimos muy contentos porque Confederación ha dicho que podemos estar tranquilos, que el complejo se va a conservar. Hay muchísimos informes en contra de la demolición y la oposición social y política pues es evidente y que se ha mostrado cuando pusimos en marcha toda esta maquinaria a partir de ahora. Entonces, las negociaciones, todo esto va por muy buen camino.
Y ahora paso a leer los acuerdos, que es básicamente lo que se ha cambiado de este acuerdo, de esta moción actualizada. Pero quiero insistir en que hay un aspecto que es fundamental y que en el informe de Confederación no lo recogía, ni en el de Cultura, que es nuestro joven Catálogo General de Protección del Patrimonio de Marmolejo. Esta ha sido la llave y el argumento más sólido para impedir la demolición de casas nuevas y de otros elementos, como ahora explicaré. Este catálogo, como sabéis, está aprobado por unanimidad en este pleno el 9 de abril de 2021. Desde entonces se están haciendo todos los trámites legales oportunos, que es que mandamos el informe, o sea, mandamos el catálogo a la Delegación de Cultura y si no contestaban en 3 meses era positivo, no ha contestado, se ha agotado el tiempo, se ha también expuesto al público de forma general sin que tampoco haya habido alegaciones alguna, y ahora mismo el catálogo está en urbanismo, puesto que esto es una herramienta urbanística del ayuntamiento que se añade a la adaptación parcial de las normas subsidiarias. No han requerido documentación, bueno, en concreto que se lo pasemos en un CD, puesto que no le ha llegado por lo que pesa toda la documentación, ya lo están estudiando en la Gerencia de Urbanismo para hacer el informe, que ese sí es preceptivo. Ese sí tienen que contestar, pues dirán que se modifique algo, no se modifique, que está bien o que está... que yo espero que diga que están bien, si hay que modificar algo se modifica, y después de esto queda notificar a todos los propietarios de los bienes catalogados por si tienen también algo que decir, que yo espero que también. Pero bueno, que esté aprobado inicialmente y que tengamos los informes ya de Cultura en silencio administrativo y de urbanismo, que será positivo, cambiando lo que haya que cambiar, pues prácticamente el catálogo está en marcha. Y digo que está en marcha porque hace poco tuvimos una denuncia de varios particulares sobre unas actuaciones que se estaban haciendo en un suelo rústico de Marmolejo, un cambio de plantación de olivos por intensivo, y iban a arrancar los tocones, y eso lógicamente afecta al subsuelo. Pues gracias a este catálogo también pudimos paralizar esa actuación antes de que llegaran a tocar nada, solo habían desmochado los olivos, puesto que en ese suelo había yacimientos arqueológicos romanos y medievales catalogados, que están recogidos en este catálogo, y además había unos elementos que no están catalogados en otro sitio, pero sí los recogimos en este catálogo, que eran fortificaciones de la Guerra Civil. Pues ya sea a través de contacto con Cultura y demás, pues estamos enviando los informes y con los propietarios, estamos constantemente hablando, se va a hacer un levantamiento arqueológico por parte de los propietarios, lógicamente que son los interesados. La actividad es compatible, evidentemente, en suelo rústico, simplemente que tendrán que delimitar las zonas que no puedan tocar y ahí no pueden tocar, y en el resto de la finca pues podrán hacer su actividad sin problema cuando el expediente llegue a su fin. Pues este catálogo ya está en marcha. Están haciendo reformas en casas catalogadas. La primera de ellas fue la de la calle Divino Maestro 37, la casa donde se ha hecho el hotel, la Casa del Agua, una vivienda que estaba catalogada en el nivel intermedio y que se ha conseguido hacer un hotel, que está en trámite de pedir los permisos con urbanismo para poder abrir. La promotora es Maite Espínola, como sabéis, porque como veis desde fuera, se ha respetado totalmente la fachada y ya ha actuado este catálogo para que no se cambie ningún elemento de la fachada, y ese inmueble que ha cambiado completamente de uso, pues ya no solo se ha mantenido, sino que se ha perdurado en el tiempo con la reforma que se ha hecho, principalmente de la cubierta y de todo. Y en otras casas catalogadas, como en la calle Hospital, que están haciendo también otra casa y la fachada estaba protegida, en fin, se han actuado ya en varias viviendas de este catálogo, que en el momento que entra una licencia de obra aquí, de hecho, los arquitectos que trabajan ya en Marmolejo saben ya más o menos las casas que están catalogadas, y antes de hacer una reforma preguntan qué se puede hacer y qué no. Pues eso, la verdad que de agradecer, y bueno, lo que intentamos mantener es que no haya más pérdida de patrimonio. Gracias a este catálogo, gracias yo creo que a la posición política que tenemos
todos los miembros de esta corporación de que el patrimonio es esencial para la conservación de la historia de nuestros pueblos y de nuestra forma de ser. Y por eso, en este sentido, también quiero 2 pinceladas simplemente. Es que me lío a hablar de patrimonio y ya lo tengo que acabar. Precisamente cerca de esa zona donde están las fortificaciones de la Guerra Civil, se está trabajando en un proyecto que estaba ya en los presupuestos del año pasado, sobre los estudios previos y documentación arqueológica de evaluación del estado de conservación de las fortificaciones de la Guerra Civil en el término municipal de Marmolejo. Esto es un proyecto que se está haciendo con el equipo arqueológico, cuyo director es José Luis Serrano Peña, que es arqueólogo de Marmolejo. Como todos sabéis, nosotros tenemos un patrimonio de la Guerra Civil, fortificaciones, túneles, trincheras abiertas, en nidos de ametralladora, una red de túneles subterráneos increíble, que es totalmente desconocida hasta ahora y que está ahí. La recogimos en este catálogo y estamos empezando a ver el alcance que tiene para ponerla en valor. Y se va a actuar en unos túneles y un nido de ametralladoras que hay cerca de la carretera JV 2050, en la antigua General Vieja, enfrente de Santa Cecilia. Ya tenemos los permisos de los propietarios y ya está este proyecto en cultura desde el 5 de octubre, esperando la autorización de la Delegación de Cultura para poder actuar. Simplemente se va a recoger con un georradar toda la red de túneles que hay y se va a excavar una red de túneles para ver exactamente cómo están, en qué estado están y qué alcance tienen, porque es un elemento turístico y patrimonial importante que muchos pueblos están aprovechando. Y Marmolejo se conoce en la historia de la Guerra Civil, la batalla de Lopera, pero lo que no se conoce es que fue de Lopera y Marmolejo, porque fuimos frontera en el año 39 cuando avanzaron las tropas rebeldes y conquistaron Lopera. Se quedó la frontera en nuestro término municipal y por eso durante los 3 años de la contienda pues hicieron muchísimas fortificaciones de la Guerra Civil que hay que no solo recoger en el catálogo que están recogidas, sino evaluar y ponerla en valor, porque en eso también hay un gran nicho turístico. Y por último, el último elemento patrimonial de gran importancia de nuestro pueblo es el Castillo de la Aragonesa. Como sabéis, firmamos y aprobamos un protocolo en el que se iniciaban las actuaciones para la donación de ese castillo por parte de la propiedad privada de Francisco Juárez. Había una serie de pasos. Ya se ha segregado la finca que va a pasar a formar parte del patrimonio de Marmolejo, donde está el castillo, es decir, el castillo y 2.500 metros cuadrados en los que están incluidos el castillo. Ya se han hecho los trámites urbanísticos de segregación y ahora se está trabajando con el propietario, que eso lo tiene que hacer él. Esta tarde he hablado con él, para quitarle a esa finquita la hipoteca que tiene la finca matriz, porque claro, lo tiene que donar sin carga, y eso se está trabajando con el banco, con la Caja Rural de Cáceres, que también estamos diariamente en contacto porque tienen que hacer una nueva valoración de la hipoteca y demás. En ese estado está. Una vez que esté quitada esa carga de la finca, se puede hacer ya la donación y transmisión del castillo. Y a raíz de ahí, una vez que sea de titularidad municipal, pues tienen que empezar los trámites. Primero hacer un proyecto de conservación, actuar en las zonas más urgentes, ya lucharemos para obtener las subvenciones principalmente del 1,5% cultural. Eso son todas, y muchas cosas más lo que se está actuando en temas de patrimonio, no solo en casas nuevas. Por tanto, la moción, y con esto acabo, que actualizada, que queremos traer a este pleno, en el punto número 1, dice: insistir en oposición rotunda y unánime de todos los grupos políticos representados en este pleno ante la demolición integral de los molinos y central hidroeléctrica de Casas Nuevas. El punto 2, colaborar con Endesa en la redacción del proyecto de puesta en valor del complejo histórico, adecuación para mejora de accesibilidad y funcionalidad y cumplimiento de los requisitos medioambientales, para conformar un complejo en perfectas condiciones y con la preservación garantizada de los elementos históricos y el régimen hídrico para las comunidades de regantes afectadas.
El punto 3, trabajar con Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la aprobación del proyecto de puesta en valor realizado por Endesa y para que se realicen los trámites oportunos para su consecución, teniendo en cuenta los nuevos condicionantes ambientales para favorecer el régimen hídrico natural del río y garantizar su continuidad lineal. Y cuarto, facultar al alcalde para realizar cuantos trámites estime oportunos con las administraciones competentes para cumplir los acuerdos anteriores. Muchas gracias, señor Valdivia. ¿Alguna intervención al respecto en este punto? Pues tendremos que someter a votación la urgencia, que no lo hemos saltado, y después la moción, ¿vale? Por lo tanto, al incluirlo esta moción en el punto del orden del día, votos a favor. Y ahora sí, la moción que ha explicado el señor Valdivia, votos a favor. Por lo tanto, queda clara la unanimidad y la rotunda oposición de esta corporación al completo, con todos los grupos políticos, a que se derrumbe o se derribe la presa de Casanueva. En la parte de control, la actividad de control y seguimiento, han tenido ustedes a su disposición los decretos desde el 481 al 639 y pasamos sin más, si les parece, a la parte de ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta por parte de algún miembro? Pues, siendo, señora secretaria, las 21:18, podemos dar por levantada la sesión. Muchísimas gracias. Bien, buenas noches, vecinos y vecinas. Para terminar esta sesión de pleno correspondiente al mes de noviembre, hacer un pequeño resumen y algún comentario al respecto. Terminábamos con una iniciativa muy importante, como es la defensa a ultranza de manera unánime y contundente de toda la corporación, de todos los grupos políticos de la presa de Casanueva. Se plantea desde la legitimidad de la institución la defensa de ese elemento y de todo lo que conlleva. Ya hemos explicado que esos valores medioambientales, patrimoniales y en cuanto a los intereses generales de los regantes se van a ver preservados y defendidos por la corporación y por el Ayuntamiento de Marmolejo. Y a la misma vez, pues también se está trabajando en que esa solución también evite pues que sigan habiendo inundaciones, sobre todo aquellas que produce la presa. Por lo tanto, importante destacar esa unanimidad en torno a esa defensa. Importante destacar también, si me lo permitís, ese trabajo en torno a la protección y a la recuperación del patrimonio. El Castillo de la Aragonesa, que es un anhelo de esta corporación, de este ayuntamiento de hace muchos años, poco a poco se está convirtiendo en algo que se convertirá a su misma vez en una realidad. Lo que explicaba el señor Valdivia del tema de las trincheras, la conservación de determinados elementos que al final se conservan en torno a ellos, la historia de nuestro pueblo, y también deben conformar, como no puede ser de otra manera, ese acicate económico en torno al turismo que poco a poco, que de manera incipiente, repito, se está fraguando en Marmolejo. Otra parte muy importante es el modelo de fiscalización de este ayuntamiento, con el que se pretende, a instancias de los servicios de intervención y por la voluntad política, como no podía ser de otra manera, dotar de más agilidad, de más eficiencia y sobre todo de más seguridad jurídica a cualquier decisión que se tome por parte del equipo de gobierno. Y el tema central ha sido el presupuesto. Siempre he dicho que es este pleno uno de los más importantes, o el más importante de todo un año, de todo un ejercicio, porque en él se marcan las pautas y las directrices generales del ejercicio, el que vamos a afrontar en este caso el 2022. Desde esa solvencia económica, de ese rigor económico que plantea el equipo de gobierno, pretendemos acometer desde tres frentes esa acción política que desembocará pues, a finales del ejercicio 2022, que se liquidará este presupuesto en el ejercicio 2023 a escasos meses de las elecciones municipales. Unas elecciones municipales que pretendemos afrontar con garantías de futuro, porque entendemos que el trabajo que se ha venido desarrollando durante todos estos meses, durante todos estos años, por parte de la corporación, por parte del equipo de gobierno y por parte de este que habla, del alcalde, creo que merecen el hecho de que se puedan reforzar y se pueda sobre todo establecer una línea de continuidad.
A partir del 2023 ya anunciaba en el Pleno que es mi intención, como no podía ser de otra manera, hay proyectos inacabados y cuestiones que tenemos que plantear de cara al futuro más inmediato del pueblo, el presentarme a las elecciones y continuar durante el mandato del 23 al 27, pero sobre todo lo digo porque quiero remarcar ese sistema, esa forma de trabajo que está dando como resultado pues que poco a poco estamos dejando atrás rémoras que tenía este ayuntamiento, no solamente en el aspecto económico, sino que en todos los aspectos sociales, también aspectos culturales, aspectos también como lo que hablábamos antes de la conservación del patrimonio, que estaban derivando en algo que al fin y al cabo afectaba directamente al presente y por supuesto también al futuro de Marmolejo. Establecemos unos criterios de trabajo, en este caso concreto, en el presupuesto, donde destacamos el mantenimiento y el reforzamiento de todos los servicios que presta el ayuntamiento, de aquellos que venimos prestando históricamente, de aquellos que hemos ido incorporando en los últimos años. Mejoramos ostensiblemente la capacidad de mejora, valga la redundancia, de la infraestructura, caminos, calles, barrios, los propios polígonos industriales, los parques de la localidad. Evidentemente siempre es cuestión de priorizar, siempre es cuestión de intentar buscar el dinero, siempre es cuestión de intentar hacerlo de la mejor manera posible con la financiación de otras administraciones, pero que a su misma vez también refleja este presupuesto la capacidad que tenemos de actuar de manera concreta en cuestiones que nos habéis ido planteando, en cuestiones que son y sabemos que son necesarias y por lo tanto en esa mejora de toda la infraestructura de la localidad. Y algo muy importante, vecinos y vecinas, inversiones de cara al futuro, a ese futuro del que hablaba que será en el 2022, a ese futuro del que hablaba que será también a partir del 2023 cuando se celebrarán las elecciones y repito, a las que pretendo presentarme. Ese futuro que entre todos y todas hemos conseguido y ese futuro del que todos y todas nos tenemos que sentir orgullosos, porque el mero hecho de ver el horizonte con objetivos, con proyectos, como lo que hemos estado relacionando a lo largo de todo este pleno, con esa garantía de que vamos a tener nuestro polígono industrial terminado a lo largo del ejercicio 2022, con esa garantía de que va a haber empresas que se sitúen ahí, con esa garantía de que nuestro balneario ya no es un sueño, sino que es una realidad y que poco a poco, gracias a subvenciones concretas, subvenciones de turismo, se está reforzando y se está convirtiendo en un elemento aglutinador del interés turístico de Marmolejo. Desde esa perspectiva que tenemos entre todos y entre todas, porque debemos sentirnos partícipes de este proyecto, podemos intentar seguir trabajando de la mano, conjuntamente, desde la armonía, desde ese sentimiento de pueblo que todos y todas tenemos que tener, por ese futuro de posibilidades que nuestro pueblo se merece y que todos y cada uno de nosotros y nosotras también tenemos que disfrutar. La oportunidad de todos los vecinos y vecinas depende del trabajo conjunto que hagamos como pueblo. El mejor regalo que nos podemos hacer en las próximas fechas los marmolejeños y las marmolejeñas es el trabajo conjunto y el orgullo por nuestro pueblo. Yo, como alcalde, me siento orgullosísimo, no solamente del trabajo y del resultado, sino de poder dirigirme día a día a vosotros explicando cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros errores y reconociéndolos, pero sobre todo explicando cuáles son nuestras inquietudes, nuestra ilusión de cara al futuro. La ilusión que yo pueda tener como alcalde, las que quiero trasladar a vosotros y vosotras como vecinos y vecinas de Marmolejo. Tenemos muchas capacidades, tenemos muchas posibilidades. Yo estoy seguro que las vamos a poner de manifiesto, que las vamos a poner en valor, porque entre todos y entre todas estamos consiguiendo algo que no hace mucho era algo impensable. Que este Marmolejo continúe por la senda del progreso, que este Marmolejo continúe por la senda de la unidad y del orgullo en torno a un proyecto común.